Desde este lugar donde se juntan el río Duero con el río Lerma, quiero hacer un comentario respecto al principal abastecedor de agua del lago de Chapala, que es el río Lerma. El río Lerma nace en Almoloya, en el Estado de México, en las faldas del volcán Toluca. Ahí había anteriormente, hace muchos años, 300 manantiales que daban origen al lago de Almoloya. Pero desgraciadamente en los años 70 hubo necesidad de llevar agua hacia la Ciudad de México y tuvieron que dinamitar el fondo del lago de Almoloya sin tener la precaución de hacer un estudio concienzudo. Y lo que sucedió es que cuando dinamitaron el fondo del lago de Almoloya, la grieta se hizo muy grande en la roca, en las partes profundas, y de aquellos 300 manantiales tan solo quedaron 67 manantiales. De esos 67, que lo demás fue una zona fangosa que existió durante mucho tiempo. Los manantiales que quedaron existentes, Miguel Alemán, presidente de la República de aquel entonces, ordenó que con bombas extractoras se sacara el agua y la llevaran por el acueducto Miguel Alemán, orgullosamente acueducto Miguel Alemán, hacia la Ciudad de México. ¿Y qué sucedió? Que el río Lerma, que era antes un río hermosísimo, pues se vio degradado. Después los pobladores a lo largo del río Lerma se fueron dando cuenta de que en cierto temporal de lluvias, cuando era muy bueno, les inundaba sus tierras, pero nunca se dieron cuenta de que el cieno que depositaba el río al venir inundándole las tierras les iba a dar mucha riqueza para seguir teniendo buenos cultivos. Estos fueron a quejarse con las autoridades, les dijeron que qué hacían y les dijeron que escarbaran. Entonces se pusieron a escarbar y fueron quitando todos los árboles a través de la cuenca del río, a tal grado que se aflojó toda esa tierra y fue toda lanzada hacia el lago de Chapala, y así empezó el problema con el Asolve. Después, por los estados donde pasa el río Lerma, que es desde el Lerma en el Estado de México, después Querétaro, luego Guanajuato, luego Michoacán, fueron enviando más contaminantes, por ejemplo, en Querétaro de las industrias, en Guanajuato de la zona petrolera, en La Piedad, Michoacán, todos los desechos porcícolas de las granjas, y todo esto lo arrastraba el lago y lo vino a degradar. Si ustedes ven ahorita con las imágenes que les hemos estado mostrando, verán el ancho del río Duero, que es un río realmente muy pequeño, y veamos cómo está ahorita el río Lerma, que es el que estoy señalando a la derecha de sus pantallas, que se ve todavía con poca agua. ¿Por qué razón? Porque también en el Alto Lerma fueron ubicando muchas presas, entre ellas dos muy importantes, la de Tepustepec y la de Solís, que son presas que almacenan grandes cantidades de agua, y hasta que no llegan al 80% sueltan el agua para que corra a través del río Lerma. Lo vemos ahorita que corre por los escurrimientos que hay río arriba, pero todavía de las presas más arriba, de allá de Guanajuato, todavía no sueltan el agua, y esto sucederá hasta el mes que entra para que veamos correr el agua con la misma fuerza como la vemos ahorita en el Duero. Estamos ahora con nuestro amigo Saúl, quien es un pescador de este lugar. Nos permitió subirnos a la lancha para poder navegar a través del río Lerma y donde se une con el río Duero. Vemos que hay varias personas aquí ubicadas donde se juntan estos dos ríos, y es un lugar muy bueno porque a través del río Duero llegan ahorita grandes cantidades de peces que son con los que ellos se mantienen para poder subsistir en este lugar. Como ya habíamos comentado, los peces que llegan por el río Duero son de mejor calidad. ¿Por qué razón? Porque no vienen a través de un río contaminado, ya que el río Duero nace aquí en Zamora y tan solo pues es poquito lo que recorre, pero sus aguas vienen realmente limpias. No las vemos cristalinas porque, como todo río, cuando está arrastrando grandes cantidades de agua, pues se va poco a poco también
trayendo grandes cantidades de tierra que desgraciadamente también son depositadas en nuestro lago de Chapala. Es algo muy hermoso y pues qué bueno que nos permiten tener la experiencia de lo que viven nuestros compañeros como Saúl, que recorre este río durante varias veces a la semana para poder extraer pescado, irlo a vender y sacar dinero para toda su familia. Y desde aquí, desde la afluencia del río Lerma, quiero comentar que no cabe duda cómo hay todavía gente que tiene conciencia. El río Lerma viene contaminado desde lo que es Almoloya, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, pero sus aguas se alcanzan todavía a limpiar un poco más. Pero hay algo que también es muy importante, que es el lirio. El lirio, y quiero que se den cuenta aquí en Ibarra, en esta población, que ya está a escasos 2-3 kilómetros para que el río Lerma desemboque y el Duero sobre el lago de Chapala. Estas personas suelen todavía prever y poner algo para poder detener el lirio que viene arrastrando el río Lerma. La corriente del río Lerma todavía no llega en su totalidad. Estamos en el mes de julio, pero en el mes de agosto van a soltar el agua de las presas del Alto Lerma. Ojalá que los estados circunvecinos, río arriba, tengan la conciencia de hacer algo, aunque sea en forma pequeña, pero evitar que el lirio que está en el Alto Lerma llegue una vez más a nuestro lago. Acuérdense que costó mucho trabajo aplicar el glifosato, que es un herbicida biodegradable, para que el lirio se desbarate. Entonces no hay que volver a provocar eso. Es por bien de todos los que vivimos en Jalisco, puesto que nuestro lago es el más importante de la República Mexicana, y desde que ahora que la fisonomía de nuestro lago ha cambiado, vean, hay mayor afluencia de turismo, hay mayores cantidades de restaurantes, en sí ha revivido todo lo que es la laguna de Chapala. Por lo tanto, vamos haciendo algo así, y esto ojalá que lo hagan río arriba. Amigos, una vez más hemos llegado al final de otro programa desde el río Lerma. Les hemos mostrado cómo se unen el río Lerma y el río Duero, que son dos de los principales alimentadores para la laguna de Chapala. Ojalá que esto sirva para crear conciencia. Vean que el lago del río Lerma todavía aquí no va muy contaminado y no lleva mucho lirio. Hay que conservarlo. Acuérdense que el lago de Chapala es el lago principal de nuestra República Mexicana, que no en todos lados lo hay, y aquí en Jalisco debemos de cuidarlo para que haya mayor turismo, mayor afluencia en todo, y así poder seguir gozando del líquido vital que es el agua. Esperamos contar con su asistencia la próxima semana. Ojalá haya sido de su agrado, y no se olvide, aquí aparece nuestro correo electrónico, así como también el teléfono, para que cualquier sugerencia, cualquier duda, háganla llegar y tengan la seguridad que con gusto lo vamos a atender. Acuérdese que este programa es Te lo platico. Hasta la próxima.